Un cordial saludo, estimados estudiantes. Este es el primer video para las primeras temáticas que vamos a desarrollar en el curso de física de grado décimo. La primera temática central que vamos a desarrollar es algo que se llama la física de la Edad Media. Algo importantísimo es la física que se enseñó en alguna época de la humanidad, que duró muchos años, duró cientos de años, pilas esa palabra, duró cientos de años. Cientos de años duraron enseñando la física de la Edad Media. Actualmente ya no se enseña, actualmente perdió validez, no es válida. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en ese sentido en la física de la Edad Media? Este video lo vamos a trabajar en diferentes partes. En la primera parte vamos a trabajar aspectos históricos importantes, seguido por la importancia de la mitología, importancia de Grecia en la construcción de la filosofía occidental, algo del racionalismo, algo muy sutil del racionalismo, y ya el cuerpo central, que es la física de la Edad Media. Ahí vamos a desarrollar la forma de la Tierra, el universo aristotélico. ¿Por qué aristotélico? Porque la física de la Edad Media también se conoce como la física aristotélica. La física aristotélica, ya que Aristóteles es el que como el principal constructor de los fundamentos teóricos que permitieron construir la física en ese momento. Entonces, por eso se conoce como la física aristotélica. ¿Cuál es la materia prima de la naturaleza? Es otra idea que vamos a desarrollar, y el movimiento según Aristóteles. ¿Listo? Iniciemos con la parte que llamamos aspectos históricos. De hecho, el único aspecto histórico que voy a tocar es todo lo que trajo la agricultura. A partir del año 9500, regálenme un segundo que se me quitó la pluma. Ya, a partir del año 9500 a.C. se cree, la historia nos ha traído eso, creemos que empezaron a desarrollarse los primeros asentamientos de humanos y que empezaron a cultivar. Entonces, a partir del año 9500. ¿En dónde se cree que pasó eso? En una parte del mundo que se conoce como la media, perdónenme la letra, la media luna fértil. La media luna fértil. Esto queda en Oriente Medio, entre los ríos Tigris y Éufrates. En esta zona se cree que empezaron a desarrollarse los primeros cultivos. La arqueología nos permite llegar a conocer cosas desde la antigüedad. Esto es más de aspectos arqueológicos. Entonces, todo lo que trajo con sí la agricultura permite que los primeros seres humanos formen las primeras civilizaciones sedentarias, pilas. Antes de la agricultura no es posible, no existen los primeros asentamientos, que los humanos se quedaran en un solo lugar y formaran las primeras civilizaciones. ¿Qué llamamos primeras civilizaciones? Que el ser humano llegaba, lo modificaba, mire, empezaba a generar construcciones, modificaba ese entorno para él quedarse ahí. Eso es como lo que llamamos primeras civilizaciones. Sedentarias quiere decir que se queda en un solo lugar. Eso no existía antes de la agricultura, no existía. ¿Qué existía antes de la agricultura? Los hombres nómadas, los que se movían por todo lado, se iban de un lugar a otro. ¿Por qué se movían de un lugar a otro? Porque tenían que vivir y para ello tenían que alimentarse. Se alimentaban cazando. Aquí hay un instrumento de caza, un hombre nómada con un instrumento de caza. Entonces, si se alimentaban de la caza, tenían que moverse, y en ese moverse no tenía sentido que modificaran un lugar o hacer un hogar o hacer una civilización, una pequeña civilización, donde los cogía la noche, descansaban, y como se iban detrás de las migraciones de animales para cazarlos, pues no tenía sentido que se quedaran quietos. ¿Listo? Entonces, la agricultura da origen a una estructura social organizada. El ser humano empieza a tener diferentes roles. La palabra rol. Entonces, el que cultiva, el que hace herramientas, el que construye el entorno, el que piensa, el que se interroga,
el que se crea cuestionamientos, empiezo yo a pensar, entonces hay diferentes roles. Eso no existía antes de la agricultura, porque no les quedaba tiempo. No quedaba tiempo de generar socialización. Eran jornadas, los nómadas vivían muy cansados. La agricultura permitió que hubiese algo de descanso. Se incrementa la esperanza de vida de los seres humanos. Duran más tiempo. Los nómadas eran muy susceptibles a animales, al ambiente, entonces no vivían muchos años. También se permite que las civilizaciones o los grupos de humanos crezcan en número o en cantidad, empiezan a ser muchos. ¿Listo? Y algo importantísimo que también trajo la agricultura, muy importante, que el ser humano aprende la domesticación de animales. Coge un animalito y aprende que este animalito trabaje en pro del beneficio de los dos, en algunos casos. A veces uno dice, bueno, hay una domesticación que no es, sino es en pro del beneficio exclusivo del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver para la carne. Se domestican animales, pues, no se beneficia la vaca, se beneficia solo el ser humano. Cuando se domestica un cerdo, no se beneficia el cerdo, se beneficia solo el ser humano. Pero bueno, todo esto también viene por la agricultura. Todo esto nos trajo la agricultura. ¿Por qué logramos saber algo sobre la cultura y los pensamientos de las primeras civilizaciones? Esto es una pregunta que planteo, me parece que es una buena pregunta, porque uno dice, profe, ¿y usted cómo sabe que pudo haber pasado en esos momentos? ¿Por qué sabe el cuento de los roles del que pensaba? Eh, pues en la siguiente diapositiva lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué tienen que ver los sumerios en este cuento? Los sumerios tienen que ver por el hecho de que para que nosotros conozcamos algo de la antigüedad, de algo muy, muy atrás en el tiempo, ¿no? El tiempo y algo muy atrás del tiempo, pues podemos conocer por la escritura. Entonces, ¿por qué los sumerios? Porque los sumerios desarrollaron una escritura, se cree que es la primera escritura que pudo haber desarrollado el ser humano. Es una estructura basada en escritura cuneiforme. Eran una serie de símbolos en tablas de barro, donde ellos acá marcaban con una serie de símbolos y dejaban escrito cosas. Entonces los sumerios fueron los primeros que desarrollaron una escritura. Y esto también es un cambio, es un estallido en la historia del ser humano. El que tengamos escritura cambió totalmente la historia del ser humano. De hecho, esta tabla que está acá de escritura cuneiforme es la tabla más antigua, la que la arqueología hasta este momento señalado como la tabla más antigua. Están viendo ustedes el primer escrito de la humanidad. El primer escrito de la humanidad se llama el poema de Gilgamesh. Gilgamesh. Acá hay un enlace. Esta diapositiva la dejo en el Classroom. Acá hay un enlace en el que les puede permitir mirar qué decía ese primer escrito de la humanidad, porque que hablaba del poema de Gilgamesh. Si van y lo miran, van a poder darse cuenta del primer escrito que tuvo la humanidad. Esto es para el año 3300 antes de Cristo. Bien. ¿Por qué tengo aquí la ciudad de Ur? La ciudad de Ur perteneció a los sumerios, es en el actual Irak, entonces esto es como aspectos históricos para que los tengan presentes. Entonces, importante, la agricultura que dio paso a muchas cosas, dentro de ellos la escritura, y la escritura nos permite conocer el pasado. Por eso la importancia de leer, la importancia de tener escritura. Podemos estar leyendo algo del pasado. Cuando yo leo un escrito de Gabriel García Márquez, cuando iniciamos leyendo el libro de Cien años de soledad, que dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Cuando leemos eso, estamos leyendo algo que alguien en algún momento escribió en el pasado, y ese alguien ya puede estar muerto. Gabriel García Márquez ya está muerto, estamos leyendo algo que él dejó. La escritura es importantísima para el ser humano. ¿Listo? Ahora continuando con la tercera parte del video, con la siguiente parte del video, no sé en qué parte vamos, perdón. Vamos a analizar que ese ser humano de esa época se cuestionaba, se preguntaba,
se preguntaba muchas cosas. Entonces, de su entorno. Entonces, el ser humano se pregunta de su entorno, de lo que está a mi alrededor. Me pregunto de lo que me sucede a mi alrededor. Todo eso se debe gracias a la agricultura, nos da tiempo para pensar. Entonces, planteo esta pregunta: ¿en qué se basan las primeras explicaciones sobre los fenómenos de la naturaleza? Los seres humanos de esa época, ¿en qué basaban esas explicaciones? La lluvia, los truenos, un eclipse, lo que le sucede a la luna, las fases de la luna. Entonces todo eso, fases de la luna, por dar un ejemplo que ya lo mencioné, fases de la luna, el día, la noche. Perdónenme la letra, es que con esto no puedo escribir muy bien. El día, la noche. El ser humano, ¿cómo explicaba todos esos acontecimientos? Entonces, pues la respuesta es, yo creo que algunos de ustedes se van anticipando mentalmente. La mitología, los mitos. Los mitos nos dan una especie de explicación, que ya sabemos que no es real, es una explicación hipotética, una explicación producto de la imaginación, producto del imaginario de algunos seres humanos en algún momento. Querían explicarse, entonces creaban algunos mitos. Las civilizaciones empezaban a analizar su entorno y a desarrollar algunas creencias basadas también en mitología, y de ahí empezaban a darse explicaciones. Existen mitos sobre las fases de la luna. Si quieren, aquí hay un enlace de YouTube donde pueden ver un mito sobre las fases de la luna. Están los mitos sobre los eclipses. Esto también existe en la humanidad. Entonces nos llenamos de mitos. Los mitos explican. Acá los mitos de los muiscas, para no ir tan lejos, tenían sus mitos, sus propios mitos de lo que sucedía alrededor. Entonces, los mitos son historias que nos maravillaron y se convirtieron en relatos sagrados. Pilas con esta palabra, en relatos sagrados. Esta palabra es importante. Nos maravillaron y se convirtieron en relatos sagrados que por su influencia no daban pie a ningún tipo de discrepancia. Discrepancia es que yo acepto la realidad que me trae el mito. Hablo de realidad porque para los humanos que creían en mitos, eso era su realidad, era real. Entonces no daba discrepancia, esa era la realidad. O desacuerdo, teníamos que aceptar, aceptar la explicación de un mito. Tocaba aceptarla, chulear, decir que eso era así. No podíamos discutirlo porque era un relato sagrado. ¿Listo? Entonces, por dar ejemplos, el mundo creía en los mitos, los mayas tenían sus mitos, los egipcios tenían sus mitos, los sumerios tenían sus mitos, acá en Sudamérica los incas tenían sus mitos, el imperio chino tenía sus mitos, y acá podemos poner más, los mayas, los aztecas tenían también sus mitos. Entonces el mundo creía en los mitos. Los mitos nos explicaban la explicación, todo era basado en mitos. Bien. Entonces, ¿qué pasó? En algún momento, ¿quiénes ayudaron a dejar de lado los mitos? Eso tuvo que haber parado, evidentemente. Eso paró en la historia de la humanidad. Ya no creemos en los mitos. Ya toda la mitología es interesante. Hacen películas al respecto. Por ejemplo, Thor, el de la película de Avengers, es basado en mitología. Sí, hay muchas películas que toman mitos y crean de ahí un mundo fantástico porque eran interesantes. Los nórdicos, la mitología nórdica era muy buena. Entonces, pero ya no creemos en los mitos para explicar los fenómenos naturales. Ya no, los mitos no. Pero ¿quiénes ayudaron a eso? ¿Quiénes fueron esos humanos que dijeron, venga, los mitos muy bonitos, muy interesantes, construcciones escritas fantásticas, pero no, vamos a parar y no vamos a creer en eso? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a analizar cómo, cómo fue ese paso de dejar los mitos de lado. ¿Listo?
Continuando, entonces vamos a desarrollar la idea de quiénes ayudaron a dejar de lado los mitos y las leyendas. Entonces resulta que en esa historia del ser humano, que es muy grande, muy compleja, tiene muchas aristas, yo solo he tocado unas muy puntuales: la agricultura, la escritura y ahora esta parte de los mitos. Entonces, ¿quiénes dejaron? Pues resulta que en el mundo aparece la filosofía. La filosofía aparece en el mundo, en algún momento de la historia de la humanidad empieza a aparecer lo que llamamos filosofía. A nosotros nos enseñan una filosofía que es la filosofía de Occidente. La filosofía de Occidente. Pilas con esa palabrita también. Nosotros aprendemos la filosofía de Occidente. Eso se lo pueden preguntar al profe de filosofía. ¿Por qué nosotros solo empezamos a conocer la filosofía de Occidente? Y a conocer personajes como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. Estos tres filósofos fueron importantísimos. Acá está Sócrates primero, después Platón y después Aristóteles. Cada uno de estos fue discípulo del anterior. Entonces el primer maestro fue este, Sócrates, del discípulo, aquí pongámoslo en la inicial, Sócrates, del discípulo Platón y después de él, discípulo Aristóteles. Tener un buen maestro cambia la historia, ¿no? Entonces, primer pregunta que queda por ahí en el aire que yo no voy a solucionar es: ¿por qué solo aprendemos filosofía de Occidente? Entonces, la filosofía da un paso diferente, nos aleja de los mitos. Están los mitos y la filosofía nos aleja de los mitos. Empezamos a mirar el mundo hacia otro lado, ¿listo? Hacia el mundo de la filosofía. La filosofía, recuerden, la palabra filosofía es amor al conocimiento. Eso significa la palabra filosofía. Entonces, esto, Grecia, ¿por qué? Entonces, nuevamente la pregunta que quedó en el aire: ¿por qué aprendemos solo filosofía? La filosofía de Occidente es la filosofía que se basa en lo que sucedió en Grecia, en todos esos filósofos: Platón, Sócrates, Aristóteles, Aristarco, Tales de Mileto. Hay una cantidad de filósofos. ¿Por qué solo sabemos esa? Es una pregunta que le van a hacer al profe de filosofía en algún momento. En sí, la filosofía tenía frases muy contundentes, aquí las resalto: conquistemos la sabiduría. Todo esto nos trae la filosofía de Occidente. Sócrates nunca aceptó ningún pago por sus clases. Es interesante, una idea que tengo por acá. Sócrates decía, por ejemplo: cuestionemos todo lo que por su razonamiento no aceptas. Entonces tú analizas algo, alguien viene y te dice algo, pero si tu razonamiento no lo acepta, pues debes cuestionarlo. De hecho, así debemos funcionar en cualquier escenario, en la política. Apliquen esto en la política. Es un problema que tenemos aquí en Colombia. La política no está basada en esto. Alguien me contó, alguien me dijo y usted se atreve a llegar a conclusiones políticas. No, cuestiones sobre lo que le dicen, usted va, indaga, aplica su razonamiento y llega a conclusiones políticas. Otra frase importantísima de Aristóteles: si ignoras algo, debes cuestionarte, descubras o lo entiendas. Los jóvenes, algo pasa en la humanidad, no entendemos algo, pero no nos cuestionamos por intentar entenderlo, sino pues ya no lo entendí, ya, dejo así. Pero Aristóteles se preocupaba, se cuestionaba, se desesperaba si no llegaba a poder entender él mismo algún cuestionamiento que se planteó. Otra frase de Aristóteles es: lo que peor te puede pasar es contradecirte a ti mismo. Algo que, nomás con que aprendamos esto de Aristóteles, cambiaríamos mucho el mundo actual, ¿no? Entonces, bueno, estoy resaltando todo lo que trajo la filosofía de Grecia, que es toda la filosofía que se enseña en Occidente. Entonces, a ver qué más tenemos por acá. Esta es una imagen interesantísima. Sócrates fue un precursor de la filosofía y del pensamiento impresionante, un coloso, un gigante del pensamiento. Pero algo curioso se esboza en esta pintura. Esta pintura
ustedes y yo estamos en clase presencial y les digo, bueno, empiecen a hablar sobre esta pintura. Empezarían ustedes a decir muchas cosas. ¿Qué significa? Hay alguien aquí llorando, alguien allá desesperado, alguien dando la espalda, alguien queriendo hablar en el centro, caras de tristeza, bueno, podríamos hablar mucho. Esta pintura intenta mostrar la pena que sufrió Sócrates por un juicio que desarrollaron en esa época. Sócrates es llevado a juicio, le hacen un juicio y lo condenan a que se envenene. Él tiene que beber la cicuta. Cicuta es un veneno, entonces él tiene que beber la cicuta. ¿Qué frases tengo acá? A ver, dice, lo que peor te puede pasar es contradecirte a ti mismo, una frase de Aristóteles. La pena impuesta es la pena de muerte o el exilio. Él escogió, ¿qué escogió Sócrates? Entonces, o tenía dos opciones, la pena de muerte o el exilio. Entonces sabemos que escogió beber la cicuta. Sócrates fue muy controversial, causaba controversia ya, y siempre la humanidad se ha caracterizado por tener gente que intenta controlar como un estado hegemónico y que la gente no se, que la gente se encasilla ahí y que nada pues saque de control a esas personas, que les quite esa posibilidad de controlar. Eso ha pasado en toda la historia de la humanidad. Entonces, Sócrates tenía frases tan controversiales como esta. Sócrates opinaba que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble. Esto es una frase muy de libertad, muy revolucionaria, y es una frase real. La capacidad de razonar está, pues, todos tenemos la misma capacidad de razonar. Pero ya esta frase al poner a un esclavo al mismo nivel de un noble, pues era una frase que generaba controversia. Entonces Sócrates es llevado a juicio, se toma el veneno de la cicuta. Esto es otro interrogante que le pueden preguntar al profe de filosofía, que les hable más de qué pasó ahí, cómo es ese cuento que a Sócrates lo llevan a juicio. Yo se lo resumo en que era muy controversial, era muy revolucionario para su momento. Bien, aquí tenemos más diapositivas resaltando toda la importancia de la filosofía que se construyó en Grecia. Entonces Grecia es la cuna de la civilización occidental, mire, frases muy contundentes. De acá llegan muchos conocimientos. En Grecia se pusieron los cimientos de toda la civilización de Occidente. Palabras como política, democracia, economía, historia, biología, física, matemática, lógica, teología, filosofía y muchas más proceden de de ese pequeño pueblo de Grecia. Esta cultura junto con el cristianismo es el germen de la cultura occidental. Entonces, pilas. Estamos marcados por la filosofía y por la palabra y por el cristianismo. Nosotros acá, en esta parte del mundo, nos marcamos por la filosofía que se construyó en Grecia y por el cristianismo. También eso lo pueden preguntar más en una clase de historia. Porque nosotros nos quedamos marcados por la filosofía que se construye en Grecia y por el cristianismo. Si fuera una clase presencial, yo lo desarrollaría, sino que pues esto lo hago en 3 sesiones de clase y lo estoy intentando resumir en un video de ojalá menos de 1 hora para que no me aburran. Aquí en esta pintura está Aristóteles, Platón, Diógenes, Heráclito, Hipatia, Pitágoras, Epicuro, Ptolomeo, bueno, Euclides, filósofos de los cuales hablamos. ¿De dónde? Grecia. Todo esto, todos los caminos conducen a Grecia. Bien, entonces, esto fue algo que en esa construcción de conocimiento que se hizo en Grecia, que terminó siendo la filosofía, se cuestionó en algún momento. En algún momento se preguntó esto, ¿podemos siempre confiar en la información que recibimos por medio de nuestros sentidos? ¿Podemos siempre confiar en eso, en la información que recibimos por medio de nuestros sentidos? Entonces, ¿tenemos cuántos sentidos? A ver, recordando eso. Tenemos el sentido del gusto, el olfato, el tacto,
la vista y el oído. Los 5 sentidos, todos conectados a un cerebro que nos dan información. Recibimos información tanto por el oído, por el gusto, por el olfato, por el tacto, por la vista. ¿Podemos confiar en nuestros sentidos? Platón proponía que existen dos mundos, el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas. Platón hablaba de que los sentidos pueden ser engañados. Tanto el oído, el olfato, el gusto, la vista, el tacto pueden ser engañados. Entonces por eso él decía, venga, existe un mundo de los sentidos que reciben información, pero también existe el mundo de las ideas. Esta idea, esto lo voy a ir desarrollando, esto es importantísimo. Entonces acuérdense eso, el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas. Entonces para Platón, idea importantísima, los sentidos pueden ser engañados. Todos los sentidos al mismo tiempo pueden ser engañados. Uno al principio diría, ¿cómo así? Yo creo que ustedes, si están metidos aquí en el cuento de la clase, en el cuento de la explicación que estoy dando, empiezan a entender, sí, claro, los sentidos pueden ser engañados. Acá tengo imágenes. Entonces, si yo meto un lápiz en el agua y alguien que nunca haya visto esto, o sea, traigo un humano que nunca ha visto eso, y le digo, mire, ¿qué está pasando ahí? Dice, el lápiz está recto, está doblado. Solo por la información que tengo del sentido de la vista, voy a decir, ese lápiz está doblado. Pero cuando retiro el lápiz del agua, el lápiz está derecho, está recto. Una obra de arte, si podemos llamarlo así, una obra de arte. Algún artista que hizo con un pedazo de metal doblado y como con, no sé, esto como con paja o con alguna especie de hilo, hace esta figura, le pone una luz al frente y acomodó de tal manera esta figura sólida, de tal manera que formara esta sombra. Si yo a alguien le muestro esta sombra, pues me va a decir lo que se ve en la sombra es una pareja de roedores en una faena de apareamiento. Pero si les muestro toda la imagen ya completa, veo que los sentidos han sido engañados. Por ejemplo, nuestros sentidos perciben el movimiento perfectamente. Si usted me dice que sí, entonces yo le puedo decir, ¿y el movimiento de la Tierra? A veces nosotros vamos en un ascensor y no nos damos cuenta que se está moviendo. ¿Nuestros sentidos perciben todos los olores? No, evidentemente no. Un perro antidrogas puede oler droga, pero los seres humanos no lo podemos hacer. Entonces, importantísimo. Los sentidos han sido engañados. Entonces, como los sentidos han sido engañados, Aristóteles dice, bueno, paren ahí. Para entender el mundo, hay que tener en cuenta que los sentidos son engañados. Entonces, por eso tenemos que ir al mundo también de las ideas. Y aparece una palabra muy poderosa y es el racionalismo. Hay que ser racionales. Como los sentidos nos engañan, tenemos que hacer un ejercicio de razonamiento. Veo algo, pero lo llevo a mi cerebro y hago un ejercicio de razonamiento en el cual yo empiezo a pensar qué es lo que realmente está pasando y empiezo a descubrir por qué mi sentido ha sido engañado. Pero si yo me quedo exclusivamente solo con los sentidos, no voy a entender el mundo. Pilas, esto es algo importantísimo. No puedo entender el mundo si simplemente me quedo con los sentidos. Por eso, por ejemplo, esta imagen. Los sentidos van al cerebro, pero el cerebro es el que da la capacidad de razonar, nos da esa herramienta poderosa exclusiva de los seres humanos. Yo miro, razono la situación y llego a conclusiones. ¿Por qué un animalito puede caer en una trampa? Pues porque él mira el escenario, simplemente se va a llevar por sus sentidos y ¡pum! Queda capturado. Pero si usted como humano ve el pedazo de carne metido en una trampa de esas de osos, donde hay como una especie de, a ver, aquí medio hay como así una cosa dentada, circular, y acá usted pin y esto se cierra y estos dientes lo atrapan. Si usted como humano ve eso, si usted lo ve como humano, usted mira eso, pues usted dice, no, aquí mis sentidos me dicen que esto, pero mi razón, mi capacidad de pensar,
Me dice pilas. Entonces el racionalismo aparece. El mundo solo lo podemos conocer por medio de análisis más basados exclusivamente en la razón. Son frases traídas del racionalismo. Todo hombre por su naturaleza tiene aspiración al conocimiento y el conocimiento es basado en la razón. Confianza plena en la razón, los sentidos ocupan un lugar secundario. Nuevo método basado en las matemáticas y la deducción. Existencia de ideas innatas. El hombre solo conoce su pensamiento. Entonces, pilas, aquí en filosofía le van a hablar en algún momento que había una vaina que era el racionalismo y el empirismo. El empirismo. Empirismo. Entonces el empirismo se basaba mucho en los sentidos, el conocimiento por los sentidos, pero el racionalismo dice pilas. Los sentidos nos engañan. Ahora, hay algún paréntesis, para hacer ciencia o para intentar entender el fenómeno, toca. Pues es una mezcla de los dos, los sentidos nos dan información, pero la razón pesa por encima de esa información. La información que ya sale después de hacer un juicio racional es la importante. Bien. Yo me voy pues ustedes podrían enfocarse en los filósofos de la naturaleza. Los filósofos de la naturaleza, pues como su nombre lo indica, esto nos lleva a deducir que fueron los que empezaron a pensarse qué pasaba en la naturaleza, a utilizar su razón para entender la naturaleza. Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Zenón, eran filósofos que buscaban explicar toda la fenomenología de la naturaleza. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos con... Estoy intentando exaltar la importancia que tuvo la filosofía en la construcción del pensamiento. ¿Bien? Entonces ya aquí culmino la parte de la cual hablo y resalto muchas cosas importantes de la filosofía. Continuando y dando una última idea sobre la parte de los filósofos de la naturaleza, vamos a resaltar un poco el papel que hizo Tales de Mileto. Para eso voy a presentarles un corto video en el cual se habla de Tales. Entonces, vamos a resaltar un poco el trabajo de Tales de Mileto en esa construcción que enmarqué en algo que llamé los filósofos de la naturaleza, que utilizaban el racionalismo. Acuérdense de eso, racionalismo. ¿Listo? Entonces vamos a ver un corto video. Hubo un momento en que todos despertamos a una forma nueva de pensar y de ver. Ocurrió hace unos 2500 años, en las islas griegas que se encuentran entre los imperios de Oriente y Occidente. Allí se mezclaban los comerciantes, los turistas y los marineros, intercambiando relatos sobre grandes reyes y dioses. En las ciudades y pueblos jónicos como Mileto, en la actual Turquía, aparecieron por primera vez los elementos más fundamentales de la forma en que vivimos en la actualidad. Aquí, por primera vez, se recrearon aspectos de la vida, realizados y ejecutados por profesionales con la expectativa de tocar algo en lo profundo de los corazones de la audiencia, o tal vez solo de hacerlos reír. Las primeras representaciones, dramas y comedias se presentaron aquí. Aquí también nació una idea nueva y radical: el gobierno de la gente. Los primeros indicios, tan imperfectos entonces como ahora, de la democracia y de la noción de que el ciudadano ordinario tal vez poseía ciertos derechos provienen de esta época y este lugar. Pero, en mi opinión, la innovación más revolucionaria de todas las que nos llegaron desde ese mundo antiguo fue la idea de que los eventos naturales no eran ni un castigo ni una recompensa de los dioses caprichosos. Los sucesos de la naturaleza podían explicarse sin recurrir a lo supernatural. La primera persona que expresó este pensamiento fue un hombre llamado Tales. Cuando resonaba el trueno o la tierra temblaba, no era porque algo que uno había hecho había ofendido a los dioses exigentes. No, era el resultado de procesos naturales que podían entenderse. Aunque no sobrevive ninguno de los libros que se dice escribió, Tales encendió una llama que aún sigue viva en la actualidad. La idea misma de que el cosmos surgió del caos,
de un universo gobernado por el orden de las leyes naturales que de hecho podíamos descifrar. Esta es la aventura épica que inició en la mente de Tales. Bien, entonces de Tales resaltamos esa idea de que las cosas obedecen a un sistema de reglas naturales. Hay unas, él lo llamó así, hay un sistema de reglas o leyes naturales que debemos descubrir, bueno, aquí es una L, perdón, naturales, que debemos descubrir para entender la fenomenología que nos rodea. Bien, entonces, continuando, ya vamos a adentrarnos en lo que llamamos la física de la Edad Media o la física aristotélica. Recuerden que tiene cualquiera de estos dos nombres, la física de la Edad Media o la física aristotélica. Bien, a ver, ¿qué tenemos para iniciar con la física aristotélica? En la Edad Media sabían que la Tierra era redonda. Si uno iba a un curso de física en ese momento, ¿será que les enseñaban que vivíamos en una Tierra redonda o estaban con la creencia de una Tierra plana? Desde la Edad Media se creía en una Tierra redonda. Entonces vamos a mirar cómo sustentaban esta idea. Entonces, una manera de sustentar que la Tierra era redonda se debe gracias a Aristóteles. Aristóteles nos enseñó lo siguiente, o Aristóteles se dio cuenta de que un eclipse, cuando había un eclipse lunar, empezaba a proyectarse desde el inicio una sombra redonda. Voy a cambiar el color de la pluma para que podamos verlo. Se proyectaba desde el inicio una sombra redonda en la luna. Después la luna tomaba un tono rojizo y cuando el eclipse empezaba a pasar, se continuaba proyectándose una sombra redonda en la luna. Aristóteles, gracias al racionalismo, a esa idea de no dejarse engañar por los sentidos y pasar toda la información que recibimos por la razón, concluye lo siguiente. El eclipse lunar es básicamente un fenómeno en el que el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran alineados. Entonces, utilicemos por acá un borde. Por acá el Sol alineado con la Tierra y alineado con la Luna. Esto no sucede en todo momento, ya que la Luna, al moverse alrededor de la Tierra, no se mueve de una manera alineada. Su camino está un poco elevado, está elevado por 5 grados. Entonces, solo llega un momento en el que se puede alinear. Entonces, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, la Luna empieza a entrar, miren, por acá, empieza a entrar en el cono de sombra de la Tierra. Acá está el cono de sombra de la Tierra. Entonces la Luna empieza a entrar en ese cono de sombra. Y esta sombra que se proyecta es la sombra de la Tierra. Por ende se proyecta una sombra circular. Entonces va entrando, se va proyectando la sombra de la Tierra, momento 1, momento 2, momento 3. Cuando ya está en el centro, la Tierra toma un color oscuro rojizo. Después les explico por eso, pronto me lo recuerden en una clase, porque toma ese tono rojizo. Y después, cuando va saliendo del cono de sombra, nuevamente se ve alejándose una sombra circular. Aristóteles deduce esto y dice la Tierra es redonda. Es un argumento para decir que la Tierra es redonda. Hay más argumentos. El siguiente argumento del cual les voy a hablar es mucho más sencillo que el anterior. Este argumento dice lo siguiente. Si yo analizo un barco en el horizonte, entonces digamos que este es el barquito que voy a analizar. Este es el barquito que voy a analizar. Se necesitaba analizar un barco grande, que tuviera bastante altura.
Entonces, en un primer momento, este es el barco, en el momento A, digamos, el barco en el momento A, puedo ver aquí fácilmente una franja roja que tiene el barco. ¿Sí la ven? Obedece a esta franja roja. Pero en un siguiente momento, este es el momento A, en un momento B, cuando el barco se ha alejado, ya no puedo ver la franja roja. ¿Sí? En este momento ya la franja roja ha desaparecido, ya no lo puedo ver. Y en un momento C, ya no veo ni siquiera la parte oscura del barco, ya no veo esta parte, ya simplemente veo la torreta del barco. Y veo solo esta parte del barco, y donde están ubicadas las torres grúas. Entonces, esto obedece a lo siguiente, niños. Resulta que el barco se está moviendo en algo que es redondo. Al moverse en algo que es redondo, perdón, niños, ya arreglo esto. Al moverse en algo que es redondo, entonces en un primer momento vemos el barco completo, en un siguiente momento vemos desaparecerlo de abajo hacia arriba, ya el muñequito que está mirando no puede ver la parte de abajo. Perdón, hice algo acá indebido. Ya, control Z, ¿listo? Entonces hablamos de que el muñeco que está observando ve que se desaparece la parte de abajo y al final solo puede ver la parte de arriba. El barco empieza a desaparecerse desde abajo y esto obedece a que se está moviendo en algo circular. Entonces acá está, si bien lo vemos ver, empieza a desaparecerse de abajo hacia arriba, de abajo, de abajo, de abajo y al final solo vemos la parte alta. Parece que está en algo plano, pero es que básicamente se está moviendo en algo redondo. Si yo me ubico acá imaginariamente y observo cuando este barco venga, empiezo a ver la parte de arriba primero, porque se está moviendo en algo redondo. Este es un segundo argumento que nos lleva a pensar que la Tierra es redonda. Entonces a veces hay una idea errada y dicen que Cristóbal Colón fue el que descubrió que la Tierra era redonda. No, desde la antigüedad, desde la filosofía en Grecia, desde Aristóteles se habla de una Tierra redonda. Hay un tercer argumento, es un poco más complejo, el tercero, y es el de la sombra. Miren, acá se alcanza a ver que eso es una cartulina doblada. Si yo en una cartulina doblada proyecto una luz grande acá, entonces una luz grande, puedo obtener un punto de algo que no tenga sombra, pero si me alejo de ese, algo sí puede tener sombra. Eso solo pasa si la superficie es redonda. Acá encuentran un enlace que los lleva a esta explicación. Esta fue la explicación que desarrolló Eratóstenes. La explicación de Eratóstenes sobre la Tierra redonda. No la voy a explicar más, esa tiene que ver con la sombra. Aquí le di una breve explicación, pero en este video pueden encontrar más a profundidad la explicación que da Eratóstenes. Bien. El universo en la Edad Media, entonces, o el universo aristotélico. Entonces, en la Edad Media, ¿qué universo enseñaban? Enseñaban un universo en el que el orden primordial, el orden natural de ese universo era la Tierra en el centro, seguida por la Luna como el segundo elemento, Mercurio el tercer cuerpo celeste, lo llamaban así, cuerpo celeste. Primero la Tierra, el segundo era la Luna, el tercero Mercurio, el cuarto Venus, el quinto el Sol y el sexto Marte. Hasta ahí se tenía conocimiento, los demás planetas no se conocía porque no habían instrumentos que permitieran ver más allá. Entonces la Tierra en el centro. Al final había algo que llamaban la bóveda celeste. Miren acá esto es ya la última esferita. La última esfera es la bóveda celeste. A través de un programa les voy a explicar
esa idea de la bóveda celeste. Entonces, regáleme un segundo, abro el programa y vamos a mirar la idea de la bóveda celeste. Continuando entonces con la idea de la bóveda de las estrellas fijas, o la bóveda celeste, también se conoce así, bóveda de las estrellas fijas, o la bóveda celeste, tenemos lo siguiente. Ya hemos hablado de que el universo tenía este orden, y al final en el universo encontramos una bóveda que encerraba todo el universo con la Tierra en la mitad, y esta bóveda tenía estrellas, una gran bóveda, una bóveda enorme en la cual habían estrellas y se le llamaba la bóveda de las estrellas fijas o la bóveda celeste. Entonces, utilizando un programa voy a darles una explicación de por qué tenía ese nombre de, por ejemplo, las estrellas fijas. Utilizamos este programita. Perdón. En este programa se recrea el cielo desde cualquier parte de la Tierra y asumiendo que no hay nubosidad. Si yo me voy a un lugar donde no hay nubosidad y donde no hay luz artificial que opaque el cielo, así puedo verlo. Eso le pasa a uno cuando está en el campo, pero este programa me permite recrear eso. Cuando yo estoy en el campo y alejado de cualquier ciudad grande que tenga su luminosidad, puedo ver el cielo así y asumiendo que no hay nubes. Entonces este programa me permite recrearlo. Me permite recrearlo en tiempo real y me permite acelerarlo. Entonces voy a acelerarlo un poco y empezamos a ver algo que sucede. ¿Sí? Empiezan a notarlo, empieza a haber un movimiento. Miren, yo por ejemplo dejo el cursor ahí, pero esa estrella empieza a moverse. Si puedo dejar el cursor también por acá y noto que esa estrella empieza a moverse. Todo ese fondo, así, lo que veían en la Edad Media era básicamente casi un mismo cielo. Allá no tenían electricidad, entonces no había luminosidad que opacara el cielo. Básicamente lo veíamos así. Pero eso que estaba al fondo era como el límite del universo, donde habían unas estrellas que se movían. Uno a veces no lo nota, pero si usted, por ejemplo, en una noche se queda viendo una estrella, si puede estar en un lugar con las condiciones que mencioné, pues déjenme, pongo esto en pausa por un momento. Si yo, por ejemplo, me quedo viendo esta estrellita, perdón, me quedo viendo esa estrellita. Entonces, esa estrella, después de un rato, voy a ver que se mueve. A veces uno solo ve el cielo un momento, pero si ustedes lo ven o tuviesen un celular con una muy buena cámara, le toman una foto y después intentan comparar la foto con otra que tomen varias o una hora después, van a ver que esta estrella se ha movido, como lo muestra el programita. ¿Sí ven? Pasó de estar de un punto inicial a un punto en el cual se ha elevado. Por ejemplo, aquí aparece otra estrella. ¿Sí ven? Aquí aparece otra estrella que se sigue moviendo. Entonces, llamaron eso la bóveda celeste. Al final hay una bóveda celeste, donde hay celeste porque pues todo esto eran las estrellas, los planetas, todo lo que estaba allá en ese espacio entraba en una clasificación que eran eh, los cuerpos celestes. Entonces, la bóveda de los cuerpos celestes. Y se llamaban bóveda de las estrellas fijas, era básicamente porque las distancias entre las estrellas no cambiaban. Si yo analizaba esta distancia, déjenme coger otra vez el que me permite rayar. Bueno, bueno, no lo tengo acá, pero si yo analizaba la distancia entre las dos estrellas, tenía. Entonces era como si al fondo hubiese una fotografía que se corre, una fotografía que lo que va es avanzando. Y la distancia entre las estrellas se mantenía. Entonces era la bóveda de las estrellas fijas, donde como si al fondo en una bóveda, como tachuelas, hubieran pegado una cantidad de estrellas
y esas estrellas tenían un movimiento, esa bóveda celeste se movía alrededor de la Tierra. Esto era una idea de la Edad Media. Quiero recalcar eso. Ideas que se enseñaron en un momento, ideas erradas, tienen errores, pero que duraron por mucho tiempo su enseñanza. De hecho, en la astronomía moderna se sigue llamando así la bóveda de las estrellas fijas, porque para todo el movimiento que tiene el universo, las estrellas casi no cambian de movimiento para nosotros. Lo que hace es que un conjunto de estrellas cual fotografía que está al fondo en una bóveda como tachuelas pegadas, se mueve alrededor de nosotros. Las estrellas entre ellas mantienen sus posiciones. Entonces estas tres van a mantener esa posición. Van a ir avanzando, pero entre ellas no se mueven. Entre ellas las distancias permanecen constantes. Es una idea muy importante y ojalá lo notaran ustedes mismos se dieran cuenta, poder estar en un lugar alejado, en el campo, como les digo, y por unas cuantas horas ver el cielo y ver cómo esa bóveda de las estrellas fijas se mueve, cual tachuelas pegadas en una bóveda. ¿Listo? Entonces esa es la idea de las bóvedas de las estrellas fijas. Una idea importante para que la tengan presente. Avanzando en nuestra presentación, entonces espero que ya hayan entendido esa idea de la bóveda de las estrellas fijas o la bóveda celeste. Una última cosa que me faltó mencionar de la bóveda celeste es que las estrellas, esta bóveda se mueve en círculos, esta bóveda se mueve en círculos, por eso las estrellas avanzan, y se mueve saliendo por el oriente y ocultándose por el occidente. Eso lo enseñaban en la física de la Edad Media. La bóveda celeste tiene un movimiento de oriente a occidente. ¿Listo? Entonces sigamos adelante. Aristóteles Aristóteles para la física de la Edad Media construye una idea muy buena, muy interesante. Esto es una cantidad de ideas interesantes. Aristóteles construye la idea que responde a esta pregunta. La pregunta básicamente es, ¿cuál es la materia prima de la naturaleza? Esto básicamente pregunta es, ¿de qué están hechas las cosas? ¿Cuál es la materia prima? Si usted dice, ¿cuál es la materia prima con la que una persona de los textiles? Pues la tela. ¿Cuál es la materia prima de una persona que labra la piedra? Pues la piedra es la materia prima. Pero Aristóteles quería ir más allá. ¿Cuál es la materia prima de toda la naturaleza? Entonces Aristóteles responde de la siguiente manera. Él dice, la materia prima de la naturaleza son 4 elementos y los enuncia de la siguiente manera. La tierra es el primer elemento, seguida por un segundo elemento que es el aire, tierra-aire, seguida por un tercer elemento que es el agua y al final un cuarto elemento que es el fuego. Y hay un quinto elemento que está en el espacio. Ya ahorita hablo de ese elemento. Primero hablemos de 4 elementos primordiales que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. ¿Listo? Mencionémoslos por acá. Pongamos como sus iniciales para que no se les olvide, ¿no? Rápidamente. Tierra, agua, aire y fuego. Aristóteles con esto dice, bueno, hay 4 elementos que son los elementos fundamentales en el mundo sublunar. Voy a explicarles qué es ese cuento del mundo sublunar. Entonces Aristóteles dice, bueno, de la luna hacia abajo, de la luna hacia abajo, de la luna hacia aquí, perdón, lo encierro y de la luna para abajo existen esos 4 elementos. Y ese es el mundo sublunar, básicamente donde está la Tierra, el planeta Tierra. Y después de la luna hay un mundo que se llama el mundo supralunar.
supralunar. Entonces, en el mundo sublunar hay 4 elementos, ya los mencioné, y en el mundo supralunar hay un único elemento que voy a mencionar más adelante. Entonces, con la idea de los 4 elementos, Aristóteles explica lo siguiente, explica ideas, cuestionamientos como los siguientes. ¿Por qué la luna no se cae? Porque una burbuja de agua que puedo formar dentro de una piscina sube, porque un globo con aire caliente se eleva, porque una piedra cae. ¿De qué están hechas las cosas? Ya lo sabemos, de los 4 elementos para Aristóteles, para la física de la Edad Media, ideas que son erradas, pero es importante en el desarrollo histórico del conocimiento y más relacionado con la física. Aristóteles, tengan presente esta idea, venga, cambio de color esto, vámonos negro. Aristóteles no acepta la idea de gravedad. Aristóteles dice, a ver, ¿por qué una piedra cae? Él no va a decir por gravedad, no, gravedad no, para él no. Para Aristóteles la gravedad no existe. Él explica todo en función de sus 4 elementos. Entonces voy a ponerles un video en el que explico más a fondo esta idea de los 4 elementos y cómo él explica básicamente esto. Entonces, antes de proyectar el video, nuevamente, Aristóteles organiza los elementos de esta manera. Primero está la Tierra. Esos cuatro elementos tienen una posición natural en el espacio. Y la posición natural del espacio es la siguiente. El primer elemento, si todos los elementos se separasen, decía Aristóteles, si todos los elementos se separan y quedan cada uno dispersos, empezarían a ocupar el universo de esta manera. Primero se armaría una esfera de tierra, seguido por una esfera de aire y seguido por una esfera de agua y al final una esfera de fuego. Pero en la Tierra las cosas están constituidas por esos 4 elementos mezclados, se mezclan. Una rama de un árbol tiene esos 4 elementos mezclados. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video que hice para que entiendan esa parte de los 4 elementos. Con este corto video pienso desarrollar esa idea de los 4 elementos de Aristóteles. Entonces recordemos, Aristóteles menciona que todo en la Tierra, todo lo que está en el mundo sublunar, o sea, de la luna hacia abajo, está hecho de 4 elementos. ¿Cuáles eran? Tierra, agua, aire que nos rodea, el aire que nos rodea, tierra, agua, aire y fuego. Entonces él dice, todo en la tierra está hecho de esos 4 elementos. Este pedazo de madera, este pedacito de madera, la hoja de una planta está hecha de los 4 elementos, los humanos, cualquier cosa que esté en ese mundo sublunar está hecho de estos 4 elementos. ¿Listo? Entonces demostrémoslo o intentemos mirar un análisis que hacía Aristóteles muy bueno. Entonces decía, por ejemplo, si yo cojo una hoja de una planta y empiezo a espichar esa hoja, miren, mi mano no tiene nada de humedad, pero si empiezo a espichar esa hoja, lo más que pueda, empiezo a obtener una humedad. ¿Listo? Si se dan cuenta, miren, empiezo a obtener humedad. Eso demuestra, según Aristóteles, que esta plantita o este pedazo de hoja de una planta tiene agua. Ya vamos a mirar cómo demostrar que tiene aire y que tiene fuego. Aquí tiene agua. Evidentemente esto después se deteriora y queda parte de la tierra, como se puede ver acá, por ejemplo, cuando ya es viejita. Uno dice, esto podría mostrar que tiene agua ya, tierra, y vamos a demostrar cómo tiene aire y también tiene fuego. Entonces, si yo cojo ya la hoja seca, después de que ha perdido el agua, entonces puedo empezar a quemarla y esta a su vez empieza a quemarse sola. Yo puedo retirar ya la llama y miren que empieza a quemarse. Esto demostraría a su vez que tiene fuego. Acá sería más fácil ver la tierra porque queda como un sedimento que es la tierra. Y el aire, nuevamente quemémosla, el aire sería
ese humo que sale, ¿sí ven? Cuando yo estoy quemando, sale un humo. Ese humo demostraría para Aristóteles que esto tiene aire. Bien, entonces con este pequeño fenómeno que pudimos ver ahí, quedaría como demostrada esa idea que Aristóteles enseñó por muchos años, que todo estaba hecho de cuatro elementos. Ahora vamos a retomar la idea del orden que él le da. Entonces Aristóteles dice, el mundo tiene un orden específico y cada elemento cuando se libera, cuando está ya separado de los demás elementos, busca un lugar natural. Entonces una piedra, su mayor constituyente es tierra. El lugar natural de la tierra es al fondo, el centro de nuestro planeta. Entonces iría la Tierra cubierto por el agua. ¿Listo? Y encima del agua hay aire. Ahorita va a verse algo y es que salen burbujas. Esas burbujas salen porque el siguiente lugar es el aire. Tierra, agua, aire. Miren, que alcanzan a verse unas burbujas. Entonces se elevan porque tienen aire. Un pedazo de madera, porque flota. Entonces recuerden que él dice, las cosas están hechas de los cuatro elementos en diferentes proporciones. Entonces uno podría pensar, la madera tiene parte de fuego, porque de ahí se puede sacar fuego, tiene parte de tierra, tiene de pronto muy poca agua, también tiene algo de aire. Entonces esa proporción entre aire y fuego que tiene deja que se eleve sobre el agua. Si fuese la madera más tierra que cualquier cosa, se hunde, pero esa proporción entre aire y fuego permite que flote. ¿Listo? Entonces, si ven, Aristóteles creó una física muy buena. De hecho, es la física aristotélica, una física que se enseñó por muchos años, donde basado en cuatro elementos lograba explicar muchas cosas de los fenómenos naturales. Entonces, recuerden que esos cuatro elementos eran tierra, la posición natural de la Tierra era el centro, seguida por una esfera de agua, seguida por una esfera de aire, y el fuego era el último. El fuego se eleva. Aquí alrededor del fuego hay aire. Por debajo del fuego aquí hay aire. Y el fuego intenta elevarse. ¿Listo? Entonces esta idea, recuerden, fue muy buena. Fue una idea que enseñó Aristóteles por mucho tiempo. Si usted era un estudiante de esa época, iba a recibir estas ideas en clase. La idea de los cuatro elementos del mundo sublunar. Había otro elemento en el mundo supralunar, del cual ya lo mencioné. ¿Listo? Espero que con esto se entienda un poco esa idea de los cuatro elementos de Aristóteles. ¿Listo? Espero que el video les haya aclarado mucho esa idea de los cuatro elementos. Entonces, para finalizar esa idea, Aristóteles dice, si los cuatro elementos se separan, este sería el orden, como se ve en la diapositiva. Pero, como los cuatro elementos se han mezclado para formar la Tierra, pues lo que vemos es una Tierra con una parte de tierra, parte de agua. Como la Tierra es deforme, el agua no alcanza a taparla todo, se eleva tanto la Tierra y forma continentes y el agua no alcanza a cubrirla. Pero si la Tierra fuera una esfera perfecta, estaría cubierta por agua. Entonces, nuevamente, los elementos se han mezclado en distintas proporciones y han formado todo lo que vemos. Han formado a los seres vivos, han formado un pedazo de madera, han formado lo que se encuentra en los mares. Así explicaba Aristóteles. Entonces, nuevamente, Aristóteles no acepta la idea de gravedad. ¿Por qué no la acepta? Básicamente por lo siguiente. Entonces Aristóteles dice, hay movimientos, el movimiento para Aristóteles es algo muy complejo, muy complejo. El movimiento para Aristóteles tiene que ver también con crecer, con... es un concepto muy completo, lo pone en diferentes escenarios, en el escenario también de la ética, pero solo me voy a ir por la parte del movimiento de las cosas, de los objetos. Entonces Aristóteles dice, hay un movimiento natural y un movimiento violento. El movimiento natural se define
por los cuatro elementos. O las cosas suben o las cosas bajan. Si es solo fuego, va a subir. Si es algo a lo que se le está poniendo fuego, va a subir. Si es algo cuyo mayor constituyente es la tierra, va a bajar como una piedra. Esos son los movimientos naturales. Entonces, volviendo a esta diapositiva, perdón, a esta. No, me perdí. Regálenme en un segundo. Creo que es esta, sí, esta. ¿Por qué la luna no se cae? Ya vamos a hablar de eso. Pero ¿por qué una burbuja de aire que puedo formar dentro de la piscina sube? Porque el elemento natural es el aire y se eleva. ¿Por qué un globo con aire caliente se eleva? Porque se le está imprimiendo fuego y el fuego busca elevarse sobre el aire. Porque una piedra cae, porque el mayor constituyente, el porcentaje más grande de la piedra es la tierra, por eso cae. Entonces, ¿de qué están hechas todas las cosas? De los cuatro elementos. Para contestar el por qué la luna no se cae, vamos a ver esa pregunta. Entonces vamos a una diapositiva donde tengamos como la luna en algún lugar. Puede ser esta. Entonces, acá está la luna. ¿Por qué la luna no se cae? Vamos a utilizar esta diapositiva para eso. Ahorita hablamos de lo que está escrito, pero solo pensemos en la diapositiva y miremos la luna. Solo miremos la parte que les voy a explicar. Entonces acá está la lunita. ¿Por qué la luna no se cae? Porque es que existe un quinto elemento. El quinto elemento es el éter. El éter es el elemento que vive en el espacio. El espacio está hecho de éter. El mundo sublunar de la luna para arriba, todo esto está hecho de éter. La posición natural del éter es allá. Si en la Tierra tuviésemos éter y lo liberamos, se eleva y se sale al espacio. Entonces, el espacio está hecho de éter. El éter tenía unas características primordiales. El éter podía formar cuerpos que emitieran luz, como el Sol, cuerpos que no emitieran luz, pero cualquier cuerpo que formaba el éter era esférico. El éter formaba cuerpos esféricos, perfectos, esferas perfectas. ¿Listo? Cuando el éter se disolvía, se tornaba transparente, pero cuando se concentraba nuevamente formaba cuerpos esféricos. Entonces, Aristóteles dice eso, el éter es lo que es el, por llamarlo así, es el elemento primordial o la materia prima del mundo supralunar y tiene las características que ya mencioné. Ahora, volviendo a la explicación del movimiento de Aristóteles. Entonces, en la Tierra, el movimiento natural se define por los cuatro elementos ya mencionados, pero hay movimientos violentos. Un movimiento violento es un movimiento donde yo puedo crearlo porque genero empuje o tracción, o básicamente es porque aplico una fuerza. ¿Listo? Son los movimientos violentos. Si yo en la Tierra mando una flecha, aplico un movimiento violento y la flecha empieza a avanzar. Entonces, Aristóteles aquí hace una explicación muy curiosa y dice, bueno, para que una cosa se mueva de manera violenta, se necesita una fuerza. Que algo o alguien le haga una fuerza al objeto. Entonces, aquí alguien le diría, bueno, Aristóteles, pero la flecha sigue avanzando y ya el arquero, el arco, ya no la está tocando. Aristóteles era muy astuto, entonces decía, sí, hay algo que la está tocando y la empuja. Resulta que la flecha cuando avanza abre el aire y el aire cuando se cierra le da una leve fuerza que empieza a decrecer y permite que avance de manera violenta por un tiempo corto. Pero el aire le hace fuerza, decía Aristóteles. Aristóteles no acepta, niños, no acepta la idea de gravedad y no acepta la idea de la fuerza a distancia. Aristóteles dice obligatoriamente para que haya una fuerza en el mundo sublunar tiene que haber contacto. Contacto, esa palabra es importante, contacto. Bien.
Entonces aquí algunas características que tengo. El movimiento de los cuerpos en el mundo sublunar. Los cuerpos siempre tienden al reposo. Después de un rato, la flecha se queda quieta. Después de un rato yo tiro una piedra y se queda quieta. Para que un cuerpo continúe en movimiento es necesario que sobre este exista contacto para que continúe moviéndose. ¿Listo? Perdón, acá me faltó una S. Los movimientos naturales en el mundo sublunar son rectos y dependen perdón, acá la embarré, de la constitución. Aquí era de la constitución de los materiales, si es tierra, agua, aire o fuego. Entonces, el movimiento natural depende de estos cuatro, o se eleva o cae, dependiendo de la constitución de estos cuatro, o hay movimientos violentos porque se aplica una fuerza. ¿Listo? Ahora, cuando él se va al mundo supralunar, el movimiento de los cuerpos celestes según Aristóteles, recordando que los cuerpos celestes están hechos de éter, entonces Aristóteles dice, los cuerpos celestes, sus movimientos son eternos, es todo lo contrario, acuérdense que en el mundo sublunar los cuerpos tienden al reposo, mientras que en el mundo supralunar los movimientos son eternos, perfectos. El movimiento perfecto es el movimiento circular. Aristóteles introduce esta idea de movimiento perfecto. El movimiento perfecto es el movimiento circular. A diferencia de los terrenales, acuérdense que en la Tierra era o asciende o desciende, naturalmente. Y en el espacio el movimiento es eterno, perfecto y circular. Es una idea interesantísima. Si yo formo algo en la Tierra con éter, se sube y apenas llegue al espacio empieza a moverse de manera circular. Entonces él introduce eso. Un planeta, sigue, como está hecho de éter, cumple el movimiento natural del éter, que es circular en torno a la Tierra. ¿Listo? Así básicamente explicaba Aristóteles los movimientos. Entonces introducía la idea de movimiento en el mundo sublunar y movimiento en el mundo supralunar y les daba las características que dije. En el movimiento en el sublunar hay dos clases. Asciende o desciende o hay un movimiento violento porque hay una fuerza. En el mundo supralunar es el reino de los movimientos circulares. ¿Listo? Eso ya lo vimos acá, hicimos el análisis de la flecha y demás. Para finalizar, quiero dejarles esta idea. La iglesia cristiana, niños, la iglesia cristiana acepta como única verdad el universo aristotélico y la física de la Edad Media. La iglesia dice sí, como explican las cosas, las aceptamos, sí. Introduce otras ideas, dice también, por ejemplo, que en los cuerpos celestes, ese movimiento de éter es perfecto porque cuando nos alejamos de la Tierra está la perfección, está el cielo, está la eternidad. Entonces la iglesia adopta todo eso y dice que sí, básicamente como Aristóteles explicó el universo, el orden, el movimiento es así. Y esto empieza a generar problemas. Ustedes yo me imagino que empiezan a imaginarse qué problemas se empiezan a generar. Utilicen la imaginación a ver qué problemas se empieza a generar cuando dicen esta es la única verdad del universo. Y para finalizar, esta fue la física que se enseñó por alrededor de 2000 años. Por alrededor de 2000 años enseñaron esto. ¿Qué pasó después? En la siguiente sesión de clases o en el siguiente video que trajemos vamos a mirar qué pasó después. ¿Qué empieza a suceder para que la gente diga, venga, Aristóteles muy inteligente, muy pilo, muy bueno, pero la física aristotélica y por ende la física de la Edad Media hay que replantearla. Hay que pasar la hoja y mirar que aquí habían unos errores de fondo, errores graves. Vale la pena que ustedes entiendan esa construcción histórica del conocimiento y más relacionado con la física. Ya con este video finalizo toda la parte que llamamos, la física de la Edad Media. ¿Listo? Espero les haya gustado, espero tengan paciencia porque sé que fue un poquito largo, pero ya saben, lo pueden pausar, detenerlo, mirarlo detalladamente, mirar hasta cierto punto y descansar.
¿Listo? Y ahora pues lo demás es contestar la guía de trabajo.